El Concilio de Nicea del año 325 fue, posiblemente, la reunión de cristianos más significativa e influyente teológicamente en la historia de la Iglesia postapostólica. Martín Lutero lo llamó el mejor y primer sínodo general después del celebrado por los santos apóstoles. Produjo un credo que, en la versión revisada sancionada por el Concilio de Constantinopla del año 381, pronto se recitaba en todas las iglesias como acto de culto. En muchas tradiciones, todavía se recita hoy en día. Antes del Concilio de Nicea, se habían celebrado numerosos concilios eclesiásticos locales, pero ninguno de alcance universal. Sin embargo, a principios del siglo IV, las cuestiones teológicas en juego se consideraban de tal magnitud que solo un concilio universal, que representara a todos los cristianos, podría dar una respuesta adecuada. Estas cuestiones giraban en torno a la persona de Cristo. Todos reconocían que Él era el Hijo preexistente de Dios, que se había hecho hombre para redimir a la humanidad. Pero ¿quién o qué era exactamente el Hijo de Dios? ¿Fue la primera y más grande de las creaciones de Dios? ¿O era de la misma naturaleza que su Padre, Dios igual y eternamente? No sería difícil demostrar que la visión más tradicional en la Iglesia era la última de estas, que el Hijo es plena y verdaderamente Dios, existiendo en el lado del Creador de la división entre Creador y creación. Sin embargo, las aguas teológicas se habían enturbiado considerablemente en el siglo III por una visión conocida como modalismo o sabelianismo, en honor a Sabelio, su principal artífice, quien vivió en Roma a principios del siglo III. El modalismo afirmaba la plena deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu, pero negaba su distinción personal. Eran simplemente tres modos o manifestaciones de una sola persona divina, que apareció como el Padre en los tiempos del Antiguo Testamento, como el Hijo durante la Encarnación y como el Espíritu en Pentecostés y en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, los teólogos ortodoxos del siglo III dedicaron su mayor esfuerzo a demostrar la existencia de verdaderas distinciones personales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin duda, el teólogo más influyente del siglo III que escribió sobre este tema fue Orígenes de Alejandría. Casi todos los cristianos de habla griega entraron en el siglo IV con una profunda reverencia hacia Orígenes, considerado una especie de maestro. Orígenes, sin embargo, dejó una herencia mixta. Si bien tuvo un éxito rotundo al demostrar la realidad de las distinciones personales en la deidad, también enseñó que el Hijo no era tan plenamente Dios como el Padre. No creía que el Hijo fuera un ser creado, pero creía que, al irradiar eternamente de la esencia del Padre, como luz de luz, el Hijo perdió parte de la perfecta luminosidad original del Padre. Esto significaba que Orígenes había consolidado la distinción personal entre el Padre y el Hijo a costa de hacer al Hijo inferior al Padre. A principios del siglo IV, otro teólogo alejandrino llamado Arrio expuso una modificación radical de la visión de Orígenes. Arrio argumentaba que la inferioridad del Hijo respecto del Padre exigía que éste fuera considerado un ser creado. El Hijo era la primera, la más alta y la más noble de las creaciones del Padre. En y a través del Hijo, el Padre creó todas las demás cosas y se relacionó con ellas por mediación del Hijo. Pero solo el Padre era verdadero Dios, eterno, increado, inmutable y todopoderoso. Arrio era presbítero y predicador popular en la iglesia de Alejandría, y su elocuencia convenció a muchos. Sin embargo, su obispo, Alejandro, un trinitario de pura cepa, intentó silenciarlo mediante medidas disciplinarias. Convocó un concilio egipcio local en el año 320 que depuso a Arrio por herejía. Pero Arrio era un individuo belicoso, incapaz de rendirse sin luchar. Logró obtener un amplio apoyo de otros obispos de Oriente Medio, convenciéndolos de que simplemente defendía el legado de Orígenes sobre la inferioridad del Hijo respecto del Padre. Arrio describió a Alejandro como alguien que desafiaba ese legado al negarse a aceptar sus creencias. De hecho, lo acusó del temido error del modalismo. Siniestramente,
Arrio demostró ser un maestro propagandista de su propia causa. El resultado fue una creciente división en la Iglesia grecoparlante oriental y una creciente confusión teológica sobre la verdadera naturaleza de la disputa entre Arrio y Alejandro. Esta era la situación cuando, en el año 324, Constantino se convirtió en emperador del Imperio Romano de Oriente. Ya había sido emperador de Occidente desde el año 312. Ahora, las vicisitudes de la guerra también habían puesto el Imperio de Oriente en sus hábiles manos. Constantino era un cristiano profesante, el primer emperador en reconocer el cristianismo como la verdadera fe. Además, independientemente de las deficiencias que una generación posterior pudiera haber encontrado en él, Constantino tenía una genuina devoción por el bienestar de la Iglesia. Constantino quedó profundamente consternado por la desunión y la controversia que encontró entre los cristianos orientales. Sintiendo su deber de hacer todo lo posible por restaurar la unidad de la Iglesia, y aconsejado por su consejero más cercano, el obispo español Ocio de Córdoba, Constantino tomó una decisión trascendental. La mejor manera de poner fin a la poco edificante controversia era, según su resolución, mediante una gran reunión de obispos y presbíteros de todo el imperio, que pudieran deliberar sobre los asuntos y llegar a un juicio colectivo. Por lo tanto, Constantino envió a Ocio a Alejandría, autorizándolo a convocar a los oficiales ordenados de la Iglesia a nivel imperial para reunirse en la ciudad de Nicea, actual Iznik, en Turquía, en el noroeste de Asia Menor. Constantino eligió Nicea por razones logísticas. Estaba cerca de Nicomedia, la capital imperial oriental, y bien ubicada en el cruce de las vías romanas que permitían el viaje de los cristianos de todo el imperio. No se sabe con certeza cuántos obispos hicieron el viaje. La cifra tradicional, según Atanasio de Alejandría, es de 318, lo cual podría no ser del todo erróneo. El concilio se inauguró en el Palacio Imperial de Nicea en mayo del año 325. Constantino asistió personalmente, y su entrada marcó el inicio de los trabajos. Aunque el emperador estuvo presente, no controló activamente el concilio. Su presidente parece haber sido Ocio de Córdoba. El tema central del concilio de Nicea fue la controversia arriana. Arrio pudo participar y leyó una confesión escrita de su fe. Esto resultó ser un fracaso estrepitoso. La mayoría de los obispos quedaron horrorizados por la rotunda negación de Arrio de la deidad del Hijo y su afirmación de su condición de criatura. Un obispo, tan disgustado, le arrebató la confesión de las manos a Arrio y la hizo pedazos. Una tradición posterior describe con gran franqueza cómo el obispo Nicolás de Mira, la figura histórica detrás de Papá Noel, golpeó a Arrio en la cara y tuvo que ser disciplinado por su excesivo celo. Dado que Arrio podía citar las escrituras con la misma fluidez que cualquier otro hombre, el concilio decidió que debía establecer la interpretación ortodoxa de las escrituras, una interpretación que Arrio y sus seguidores no podían firmar sin una hipocresía evidente y flagrante. El resultado fue un credo, redactado por un comité, y luego discutido y debatido por el concilio, declaración por declaración. Un delegado que se distinguió por sus contundentes argumentos bíblicos a favor de la plena deidad del Hijo fue Atanasio, el joven secretario personal de Alejandro de Alejandría. Atanasio sucedería a Alejandro en el obispado en 326 y sería el principal antagonista de los arrianos hasta su muerte en 373. Probablemente ningún santo, a lo largo de los siglos, haya atraído más admiración entre los cristianos de todo tipo que Atanasio. Calvino lo aclamó como el principal defensor de la fe ortodoxa, un escritor divino digno de alabanza inmortal, el buen Atanasio de la antigüedad. El credo final fue firmado entonces por todos los obispos excepto dos, Segundo de Tolemaida y Teonas de Marmárica, arrianos convencidos. A veces se lee, en literatura no cristiana desinformada, que la deidad de Cristo se decidió en Nicea por una votación reñida. Esto es un mito absurdo. La decisión se tomó por una mayoría absolutamente abrumadora, 316-2, si aceptamos la cifra de Atanasio de 318 obispos presentes. Los dos disidentes arrianos,
junto con el propio Arrio, fueron exiliados por Constantino. El texto del Credo de Nicea dice: creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre, por medio de quien, es decir, por medio del Hijo, fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, quien por nosotros los humanos y por nuestra salvación, bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, ascendió al cielo, y otra vez vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y creemos en el Espíritu Santo. El término clave del credo era homoousios, que en griego significa de la misma esencia. Al afirmar que el Hijo es de la misma esencia que el Padre, el credo le atribuía deidad de la manera más absoluta y explícita. La esencia de algo se refiere a su realidad más íntima. Por lo tanto, sea cual sea Dios Padre, en su ser o naturaleza fundamental, el Hijo es el mismo, igualmente eterno, todopoderoso, omnisciente, santísimo y objeto propio de adoración. La única diferencia entre el Padre y el Hijo no reside en su naturaleza, sino en cómo la poseen, uno como Padre, el otro como Hijo, pero su esencia es idéntica. De golpe, la palabra homoousios excluía al arrianismo de toda existencia legítima en la Iglesia. Además del credo, el Concilio de Nicea añadió una serie de anatemas, de Gálatas capítulo 1 versos 8 y 9, dirigidos a las creencias arrianas en la naturaleza creada del Hijo. Paradójicamente, el Concilio de Nicea no zanjó definitivamente la controversia arriana, que se prolongaría durante 50 años más. Los arrianos demostraron una notable habilidad para dividir a los verdaderos creyentes entre sí y para manipular la maquinaria del Estado a su favor. No fue hasta el segundo de los concilios universales, el Concilio de Constantinopla del año 381, que el arrianismo fue finalmente derrotado y expulsado de la Iglesia. Pero Constantinopla logró esto construyendo sobre los cimientos establecidos en Nicea. El segundo concilio es impensable sin el primero. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo del Concilio de Nicea? Dio un testimonio rico y contundente de la creencia histórica de la Iglesia en la deidad de Cristo. Los obispos de Nicea no estaban debatiendo un tema nuevo y extraño. Se consideraban defensores y reivindicadores de la manera en que la Iglesia siempre había entendido la enseñanza de los apóstoles, consagrada en las Sagradas Escrituras. Quien salva a la humanidad debe ser necesariamente Dios, pues solo Dios puede salvar. Por negar esto, Arrio fue condenado y expulsado como innovador herético. Esto contradice gran parte de la narrativa moderna que presenta a los padres del Concilio de Nicea como los innovadores y a un Cristo no divino como el objeto de creencia más antiguo. La historia revela una historia diferente. Nicea también consolidó la incipiente alianza Iglesia-Estado que se había forjado con la conversión de Constantino al cristianismo. En la tradición imperial romana, siempre se había entendido que el emperador debía usar su autoridad para fomentar el culto a los dioses. Constantino tenía un nuevo dios, pero aún pensaba como un emperador romano. Por lo tanto, se dedicó a hacer todo lo posible por ayudar a la Iglesia, garantizando su libertad en su propio imperio, abogando por su libertad en otros países, protegiéndola de la persecución, facilitando su unidad en medio de controversias debilitantes e incorporando sus valores a su legislación social. Sin embargo, esto tenía una siniestra desventaja. Cuando Constantino exilió a Arrio y a los dos obispos arrianos después de Nicea, se estableció el principio de que el poder político cristiano podía castigar a las personas por herejía. Aquí se encontraba la semilla que germinaría en la cristiandad intolerante y perseguidora de la Edad Media, y su inmediata secuela, el protestantismo primitivo, que derramó la sangre de tantos creyentes considerados herejes. El Concilio de Nicea
si bien no goza de una perfección impecable en todos sus aspectos, sigue siendo un hito fundamentalmente bueno y loable en el desarrollo de la historia de la Iglesia. Quienes estudian las Escrituras sobre la persona de Cristo encontrarán en sus páginas lo que el Concilio de Nicea expuso fielmente, como dijo Calvino sobre Nicea y algunos de los concilios posteriores. Reconocemos y reverenciamos con gusto como sagrados los primeros concilios, en la medida en que abordan las enseñanzas de la fe, como los de Nicea, Constantinopla, el primer concilio de Éfeso, Calcedonia, que se reunieron para derribar falsedades, pues no contienen nada más que la exposición sana y auténtica de las Escrituras, abrazada por los santos padres con sabiduría espiritual para vencer a los enemigos de la piedad que habían surgido en aquel tiempo.